Hola a todos, soy Mr. Niebla y estoy aquí para ayudarte. Sé que este video es tu compañero ideal para relajarte y descansar. Así que antes de sumergirte en la calma, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Pero antes me gustaría saber, ¿desde dónde me acompañas y a qué hora estás viendo esto? Relájate y disfruta. Esto le pasó a Laura Martínez en la ciudad de Santiago, Chile, alrededor de las 11:30 p.m. Siempre he disfrutado de mis paseos nocturnos. Hay algo reconfortante en la tranquilidad de las calles vacías y el fresco aire nocturno. Era una noche como cualquier otra cuando decidí salir a caminar por el vecindario. Había algo distinto en el aire esa noche, una quietud que se sentía más pesada de lo habitual. Mientras caminaba, noté que las luces de las casas parecían más tenues, y el sonido de mis pasos resonaba extrañamente fuerte en la acera. Doblaba la esquina de mi calle favorita, un camino arbolado que siempre encontraba especialmente relajante. Sin embargo, esa noche, los árboles parecían más oscuros, sus ramas más amenazantes. De repente, vi una figura a la distancia, una sombra oscura que se movía lentamente hacia mí. Pensé que tal vez era otro caminante nocturno, pero algo en la forma en que se movía me hizo sentir incómodo. La figura se detuvo bajo una farola parpadeante, y pude ver que no tenía rostro, solo una oscuridad vacía donde deberían estar sus rasgos. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras intentaba disimular mi nerviosismo. Aceleré el paso, esperando dejar atrás a la figura. Pero con cada paso que daba, sentía que la presencia se acercaba más. Podía escuchar sus pasos, un eco de los míos, cada vez más cercanos. Decidí cambiar de rumbo y tomar un atajo a través de un parque cercano. Al llegar al parque, la sensación de ser seguido se intensificó. Las sombras de los árboles parecían cobrar vida, y los susurros del viento sonaban como voces lejanas. Sentí una urgencia creciente de salir de allí lo más rápido posible. Giré la cabeza para ver si la figura me seguía, pero el parque estaba vacío. Tomé una bocanada de aire aliviado, pensando que quizás todo había sido producto de mi imaginación. Fue entonces cuando vi algo que me hizo congelarme en el acto. La figura sin rostro estaba parada justo delante de mí, a solo unos metros de distancia. No tuve tiempo de reaccionar. La figura se deslizó hacia mí con una velocidad antinatural. Un miedo profundo se apoderó de mí mientras intentaba dar marcha atrás, pero mis piernas no respondían. La oscuridad de su rostro parecía absorber toda la luz a su alrededor, y una sensación de vacío absoluto me envolvió. Cuando la figura estuvo a un suspiro de distancia, sentí un frío gélido que me atravesó hasta los huesos. Cerré los ojos y deseé con todas mis fuerzas que todo terminara, que fuera solo una pesadilla de la que pudiera despertar. Y entonces, el frío se desvaneció. Abrí los ojos lentamente y me encontré de nuevo en la acera de mi vecindario, el parque a mis espaldas. La figura había desaparecido, y las luces de las casas brillaban con su habitual calidez. Pero algo había cambiado. La sensación de alivio fue reemplazada por un temor persistente. Sabía que, aunque la figura no estuviera a la vista, todavía estaba allí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Joaquín siempre había disfrutado de las rutas nocturnas en su motocicleta. El sonido del motor y el aire fresco de la noche le daban una sensación de libertad incomparable. Aquella noche, había decidido tomar un camino menos transitado, buscando una nueva aventura. Sin embargo, algo en la atmósfera parecía extraño, como si la oscuridad fuera más densa y el silencio, más profundo. Mientras avanzaba, las luces de su motocicleta iluminaban la carretera desierta. A cada kilómetro, la vegetación a los lados del camino se volvía más espesa y sombría. No había visto un solo auto en mucho tiempo, lo que le pareció peculiar para una noche de viernes. Sin embargo, continuó, disfrutando del aislamiento y la tranquilidad. De repente, en la distancia, vio un destello de luz. Parecía un faro de automóvil, pero estaba demasiado lejos para distinguirlo claramente. A medida que se acercaba, pudo ver que era una vieja gasolinera, solitaria en medio de la nada.
Decidió parar para tomar un respiro y llenar el tanque de su moto. La gasolinera parecía sacada de otra época, con su cartel oxidado y su bomba de gasolina antigua. No había nadie a la vista. Joaquín apagó el motor y se acercó a la entrada de la tienda. La puerta chirrió al abrirse, y el interior estaba débilmente iluminado por una única bombilla parpadeante. Un anciano apareció detrás del mostrador, con una sonrisa amable pero enigmática. «Buenas noches, joven. ¿Puedo ayudarlo en algo?», dijo el anciano con una voz que parecía arrastrarse como el eco en una caverna. «Sí, por favor». «Solo necesito llenar el tanque», respondió Joaquín. El anciano asintió y salió detrás del mostrador para activar la bomba de gasolina. Mientras llenaba el tanque, Joaquín sintió una extraña incomodidad, como si estuviera siendo observado. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie más. «Cuidado en la carretera, muchacho», advirtió el anciano de repente. «Hay cosas en la noche que no deberían ser perturbadas». Joaquín asintió, tratando de no mostrar su inquietud. Pagó la gasolina, dio las gracias y volvió a su motocicleta. Mientras se alejaba, el anciano seguía mirándolo fijamente y Joaquín no pudo evitar sentir un escalofrío. De nuevo en la carretera, la noche parecía haberse vuelto aún más oscura. Los árboles a ambos lados del camino se entrelazaban en lo alto, formando un túnel natural que apenas dejaba pasar la luz de la luna. Los kilómetros pasaban y la sensación de ser observado se intensificaba. Entonces, algo inesperado ocurrió. Las luces de la motocicleta comenzaron a parpadear y el motor empezó a fallar. Joaquín detuvo la moto a un costado de la carretera y trató de encenderla de nuevo, pero no hubo respuesta. Estaba atrapado en medio de la nada, rodeado por la densa oscuridad. Mientras intentaba descubrir qué le pasaba a la moto, escuchó un sonido a lo lejos, como un murmullo. Levantó la cabeza y vio, a lo lejos, un destello de luz. Pensando que podía ser ayuda, decidió caminar hacia la fuente de luz. A medida que avanzaba, el murmullo se hizo más claro, convirtiéndose en voces indistintas. La luz provenía de una casa antigua y desvencijada, escondida entre los árboles. Joaquín se acercó cautelosamente y, a través de una ventana rota, vio figuras moviéndose en el interior. Parecían personas, pero sus movimientos eran extraños, como si estuvieran suspendidos en un sueño. Tomando coraje, tocó la puerta. Las voces se apagaron de repente, y la puerta se abrió lentamente, revelando una habitación oscura. Joaquín entró, llamando en voz baja, pero no hubo respuesta. La casa estaba llena de muebles antiguos cubiertos de polvo y telas de araña. Todo parecía indicar que había sido abandonada hacía mucho tiempo. De repente, sintió una mano en su hombro. Se giró rápidamente y vio a una mujer, su rostro pálido y sus ojos vacíos. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer comenzó a hablar en un susurro. «No deberías estar aquí. Ellos te están observando». Antes de que Joaquín pudiera responder, la mujer desapareció en el aire. El pánico se apoderó de él mientras escuchaba pasos detrás de él. Corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró con un estruendo. Los murmullos volvieron, ahora más fuertes y cercanos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Joaquín retrocedió hasta chocar contra una pared. Los pasos se acercaban, pero no podía ver a nadie. Las sombras en la habitación parecían moverse por sí solas, y los susurros eran ahora tan claros como si alguien le hablara directamente al oído. De repente, la puerta se abrió de golpe y una ráfaga de viento frío apagó la única luz que había en la casa. Joaquín se quedó en la oscuridad total, sintiendo como la temperatura descendía bruscamente. Sabía que debía salir de allí, pero el miedo lo tenía paralizado. Finalmente, reunió el valor suficiente para moverse. Tanteando en la oscuridad, encontró la puerta y salió corriendo hacia la carretera. Su motocicleta seguía allí, pero el motor aún no respondía. Desesperado, intentó empujarla, esperando poder alejarse lo suficiente de aquella casa. Mientras avanzaba a pie, escuchó un ruido de motor a lo lejos. Un vehículo se acercaba. Joaquín hizo señas con las manos, tratando de atraer la atención del conductor. Para su alivio, una camioneta antigua se detuvo junto a él.
El conductor, un hombre mayor con una barba blanca, bajó la ventana. ¿Necesitas ayuda, muchacho?, preguntó el hombre con una voz grave y amigable. Sí, por favor. Mi moto se descompuso y necesito llegar a la ciudad, respondió Joaquín, tratando de mantener la calma. El hombre sintió y le ofreció un aventón. Joaquín subió a la camioneta y ambos se pusieron en marcha. A medida que avanzaban, Joaquín no pudo evitar mirar hacia atrás, esperando ver alguna señal de la casa o las figuras que había visto. Pero la carretera estaba vacía. Esa zona es peligrosa por la noche, dijo el conductor, como si leyera los pensamientos de Joaquín. No deberías andar por allí solo. Joaquín asintió, aún temblando por la experiencia. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso, excepto por el ruido del motor de la camioneta. Cuando finalmente llegaron a Valdivia, el hombre lo dejó en una estación de servicio. Gracias por la ayuda, dijo Joaquín, bajando de la camioneta. No hay de qué, muchacho. Ten más cuidado la próxima vez, respondió el hombre antes de arrancar y desaparecer en la noche. Joaquín se quedó en la estación de servicio, tratando de procesar lo que había ocurrido. La experiencia lo había dejado perturbado, y sabía que no podría olvidarla fácilmente. Decidió dejar su motocicleta en el taller cercano y caminar hasta su casa. Esa noche, mientras intentaba dormir, los susurros y las figuras sin rostro invadieron sus sueños. Sabía que algo oscuro habitaba en aquella carretera y que había tenido suerte de escapar. Desde entonces, evitó ese camino y cualquier ruta poco transitada por la noche. A pesar de los esfuerzos por olvidar, el recuerdo de esa noche seguía persiguiéndolo. A veces, cuando estaba solo en su habitación, le parecía escuchar aquellos susurros de nuevo. Y siempre que sentía una ráfaga de viento frío, recordaba el toque helado de aquella figura en la casa. Mariana López siempre había sido una persona curiosa. Le encantaba explorar y descubrir rincones ocultos de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Una de sus actividades favoritas era pasear por la noche, cuando las calles estaban desiertas y la ciudad parecía pertenecerle solo a ella. Sin embargo, una noche, alrededor de las 2:30 am, decidió embarcarse en una aventura que jamás olvidaría. Esa noche, mientras caminaba por el barrio de San Telmo, notó algo peculiar. Había un viejo tren estacionado en una vía muerta, oculto en una esquina oscura y apenas visible entre los edificios antiguos. El tren parecía sacado de otra época, con sus vagones de madera desgastada y ventanas rotas. Mariana, intrigada, se acercó para echar un vistazo más de cerca. A medida que se aproximaba, notó que el aire a su alrededor se volvía más frío y denso. Una brisa helada la envolvía, haciendo que se le erizara la piel. A pesar de la inquietud que comenzaba a sentir, su curiosidad la empujó a seguir adelante. Al llegar al primer vagón, vio que la puerta estaba entreabierta. Tomando una bocanada de aire, decidió subir al tren. El interior del vagón estaba en penumbra, y la única luz provenía de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. Las bancas de madera crujían bajo sus pies, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Mientras avanzaba por el vagón, notó que había objetos antiguos dispersos por el suelo, maletas viejas, sombreros de época y periódicos amarillentos. De repente, escuchó un susurro detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. El miedo comenzó a crecer en su pecho, pero su curiosidad seguía siendo más fuerte. Decidió continuar explorando, avanzando hacia los siguientes vagones. A medida que caminaba, los susurros se intensificaban, convirtiéndose en voces indistintas que parecían llamarla por su nombre. Mariana llegó al último vagón, y al abrir la puerta, se encontró con una escena sorprendente. El vagón estaba perfectamente conservado, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Las bancas estaban limpias y ordenadas, y un candelabro de cristal colgaba del techo, iluminando la habitación con una luz cálida y tenue. En el centro del vagón, había una mesa cubierta con un mantel de encaje, y sobre ella, una serie de fotografías enmarcadas. Se acercó a la mesa y comenzó a examinar las fotos.
para su asombro, reconoció algunas de las caras en las imágenes. Eran personas desaparecidas de la ciudad, cuyas historias había leído en periódicos y visto en noticieros. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. De repente, una de las fotos llamó su atención. Era una imagen de ella misma, tomada en algún momento reciente. El pánico se apoderó de Mariana. ¿Cómo era posible que hubiera una foto suya en ese tren abandonado? Antes de que pudiera reaccionar, las luces del candelabro comenzaron a parpadear, y un frío gélido la envolvió. Las voces que había estado escuchando se hicieron más claras, y ahora podía distinguir palabras. Decían su nombre, una y otra vez, llamándola desde el pasado. Mariana intentó huir, pero la puerta del vagón se cerró de golpe, atrapándola dentro. Desesperada, buscó otra salida, pero no había ninguna. Las voces se acercaban, y una figura oscura comenzó a materializarse en el centro del vagón. Mariana retrocedió, chocando con una banca y cayendo al suelo. La figura se acercaba lentamente, sus ojos brillando con una luz antinatural. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Mariana retrocedió hasta chocar contra una pared. Los pasos se acercaban, pero no podía ver a nadie. Las sombras en la habitación parecían moverse por sí solas, y los susurros eran ahora tan claros como si alguien le hablara directamente al oído. De repente, la puerta se abrió de golpe y una ráfaga de viento frío apagó la única luz que había en la casa. Mariana se quedó en la oscuridad total, sintiendo como la temperatura descendía bruscamente. Sabía que debía salir de allí, pero el miedo la tenía paralizada. Finalmente, reunió el valor suficiente para moverse. Tanteando en la oscuridad, encontró la puerta y salió corriendo hacia la carretera. Su motocicleta seguía allí, pero el motor aún no respondía. Desesperada, intentó empujarla, esperando poder alejarse lo suficiente de aquella casa. Mientras avanzaba a pie, escuchó un ruido de motor a lo lejos. Un vehículo se acercaba. Mariana hizo señas con las manos, tratando de atraer la atención del conductor. Para su alivio, una camioneta antigua se detuvo junto a ella. El conductor, un hombre mayor con una barba blanca, bajó la ventana. ¿Necesitas ayuda, muchacha?, preguntó el hombre con una voz grave y amigable. Sí, por favor. Mi moto se descompuso y necesito llegar a la ciudad, respondió Mariana, tratando de mantener la calma. El hombre asintió y le ofreció un aventón. Mariana subió a la camioneta, y ambos se pusieron en marcha. A medida que avanzaban, Mariana no pudo evitar mirar hacia atrás, esperando ver alguna señal de la casa o las figuras que había visto. Pero la carretera estaba vacía. Esa zona es peligrosa por la noche, dijo el conductor, como si leyera los pensamientos de Mariana. No deberías andar por allí sola. Mariana asintió, aún temblando por la experiencia. El viaje de regreso a Buenos Aires fue silencioso, excepto por el ruido del motor de la camioneta. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, el hombre la dejó en una estación de servicio. Gracias por la ayuda, dijo Mariana, bajando de la camioneta. No hay de qué, muchacha. Ten más cuidado la próxima vez, respondió el hombre antes de arrancar y desaparecer en la noche. Mariana se quedó en la estación de servicio, tratando de procesar lo que había ocurrido. La experiencia la había dejado perturbada, y sabía que no podría olvidarla fácilmente. Decidió dejar su motocicleta en el taller cercano y caminar hasta su casa. Esa noche, mientras intentaba dormir, los susurros y las figuras sin rostro invadieron sus sueños. Sabía que algo oscuro habitaba en aquella carretera, y que había tenido suerte de escapar. Desde entonces, evitó ese camino y cualquier ruta poco transitada por la noche. A pesar de los esfuerzos por olvidar, el recuerdo de esa noche seguía persiguiéndola. A veces, cuando estaba sola en su habitación, le parecía escuchar aquellos susurros de nuevo. Y siempre que sentía una ráfaga de viento frío, recordaba el toque helado de aquella figura en la casa.
Jenny Williams había soñado con mudarse a un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Después de años viviendo en un pequeño apartamento en el centro de Springfield, Missouri, decidió comprar una casa en las afueras. Era el 15 de octubre de 2017 y, a sus 29 años, pensó que este cambio sería lo que necesitaba. La casa era antigua, con un encanto rústico que a Jenny le encantó. El vecindario parecía perfecto para ella, tranquilo, rodeado de árboles, con vecinos amables, o eso parecía al principio. Durante las primeras semanas, Jenny se dedicó a desempacar y disfrutar de su nuevo espacio. Conoció a varios de sus vecinos, quienes la recibieron calurosamente, pero había uno que le causaba incomodidad, el hombre que vivía al lado, el señor Harper. El señor Harper tenía unos 70 años y era una figura extraña. A menudo se le veía trabajando en su jardín, pero rara vez hablaba con alguien. Su casa siempre estaba oscura, con las cortinas cerradas, incluso en pleno día. Jenny notó que, en varias ocasiones, lo veía observándola desde la ventana en las sombras. Aunque nunca le dijo nada, Jenny no podía deshacerse de la sensación de que él la observaba, pero la descartó como paranoia. Sin embargo, las cosas empezaron a empeorar conforme pasaban los días. Alrededor de la segunda semana de octubre, comenzaron a escucharse ruidos extraños provenientes de la pared que separaba la casa de Jenny de la del señor Harper. Al principio, no era más que un leve sonido de rasguños, como si algo arrastrara sobre la madera. Jenny pensó que eran solo los ruidos normales de una casa vieja, pero los sonidos empezaron a ser más frecuentes e intensos con el paso de las noches. Los golpeteos comenzaban alrededor de la medianoche, haciéndose más fuertes y persistentes, como si alguien intentara golpear la pared o raspar algo contra ella. No pasó mucho tiempo antes de que los ruidos empezaran a despertarla a mitad de la noche, generalmente alrededor de las 2 a.m. Jenny trató de ignorarlos, diciéndose a sí misma que probablemente eran las viejas tuberías o tal vez un roedor en las paredes. Pero una noche, el golpeteo cambió. Se volvió más rítmico, como si alguien estuviera golpeando la pared con un lápiz, de una manera metódica. Se quedó paralizada, con el corazón acelerado, cuando comenzó a escuchar suaves murmullos del otro lado de la pared, susurros demasiado débiles para entender, pero indiscutiblemente presentes. Los susurros continuaron noche tras noche. Una tarde, Jenny ya no pudo soportarlo más. Decidió confrontar al señor Harper. Era alrededor de las 6 p.m. cuando caminó hacia su casa, golpeando nerviosamente la puerta. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió con un chirrido, revelando al señor Harper de pie en el pasillo tenuemente iluminado. Sus ojos estaban hundidos, su rostro pálido y su expresión inexpresiva. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, con una voz rasposa, casi como si no hubiera hablado con nadie en días. Soy Jenny, vivo al lado, comenzó ella, tratando de controlar su voz. He estado escuchando ruidos extraños provenientes de la pared entre nuestras casas por la noche. Golpeteos, raspaduras, susurros. Pensé que debería avisarte. El señor Harper no respondió de inmediato. En su lugar, la miró fijamente durante un largo momento, su mirada fría y calculadora. Finalmente, asintió, murmurando algo entre dientes antes de cerrar la puerta con un suave clic. Jenny permaneció allí, atónita y alterada, su estómago revuelto. La forma en que la había mirado le causó una ola de inquietud que recorrió su cuerpo. Esa noche, los ruidos fueron peores que nunca. Era alrededor de las 3 a.m. cuando Jenny despertó por un fuerte golpe, seguido de un golpeteo frenético contra la pared. Se sentó en la cama, su pulso acelerado, mientras los susurros se volvían más fuertes. «Déjame entrar», parecía decir una voz. «No puedes esconderte», murmuraba otra. El corazón de Jenny latía con fuerza mientras el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Corrió al teléfono, marcando a la policía con manos temblorosas. Cuando llegaron los oficiales, no encontraron nada fuera de lo común. No había señales de entrada forzada ni alteraciones en la casa. Tranquilizaron a Jenny diciéndole que probablemente fuera su imaginación jugando con ella y se fueron después de una breve inspección. Pero Jenny no estaba convencida. A la tarde siguiente, alrededor de las 7 p.m., decidió observar la casa del señor Harper. La calle estaba tranquila y, a medida que el sol se ponía, se sentó junto a su ventana, observando la casa con detenimiento.
lo vio nuevamente, de pie frente a su ventana, mirando hacia la calle. Sin embargo, esta vez, algo era diferente. El señor Harper no miraba hacia la calle, estaba mirando directamente hacia su ventana. Su expresión era fría, inexpresiva, y sus ojos no parpadeaban. Jenny se quedó congelada, con la sangre helada. Él la había estado observando todo el tiempo, se dio cuenta. La sensación inquietante que había sentido en el estómago ahora la consumía por completo. Decidida a descubrir la verdad, Jenny decidió visitar al señor Harper una vez más. Esta vez, eran alrededor de las 3 p.m. cuando caminó hacia su casa, pero esta vez la puerta estaba desbloqueada. Con cautela, empujó la puerta y entró. La casa estaba oscura y húmeda, con un olor a moho que la invadía. Jenny se movió con cuidado por la casa, llamando suavemente, ¿Sr. Harper? Su voz resonaba por el espacio vacío. Lentamente, se dirigió hacia la parte trasera de la casa, donde encontró una puerta hacia el sótano. La puerta estaba ligeramente entreabierta y desde abajo se escuchaban ruidos extraños, un golpeteo rítmico y bajo. Con el corazón acelerado, Jenny bajó las escaleras, el aire se volvía más frío con cada paso. El sótano estaba mal iluminado y el suelo cubierto de polvo. Pero fue lo que encontró en la esquina más lejana de la habitación lo que hizo que su estómago se retorciera. Allí, encerrada en una gran jaula, había una persona, delgada, sucia y temblando. Sus ojos estaban desorbitados por el miedo y la miraba con desesperación, pidiendo ayuda. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó la voz del señor Harper detrás de ella. «No debiste haber venido aquí», dijo con frialdad, su voz inexpresablemente tranquila. «Este es mi lugar de paz». Jenny giró sobre sus talones, su corazón latiendo con fuerza, y salió corriendo del sótano, sin atreverse a mirar atrás. Huyó de la casa, su mente hecha un torbellino. Llamó a la policía una vez más, y esta vez encontraron la aterradora verdad. El señor Harper había estado secuestrando personas durante años, manteniéndolas cautivas en su sótano, observándolas desde las sombras mientras las aislaba del mundo exterior. Su extraño comportamiento era solo una fachada para su retorcido secreto. La policía arrestó al señor Harper, y la persona en la jaula fue rescatada. Su casa fue condenada y el vecindario trató de seguir adelante, pero la memoria de lo sucedido quedó flotando en el aire. Jenny nunca regresó a ese vecindario. Incluso después de mudarse, nunca pudo deshacerse de la sensación de estar siendo observada. A menudo miraba a sus nuevos vecinos, preguntándose qué secretos podrían estar ocultando tras puertas cerradas. En cuanto a la casa al lado, quedó en ruinas, abandonada y olvidada, un recordatorio silencioso del terror que estuvo tan cerca. Sarah Miller siempre había sido una persona reservada. A los 26 años, vivía en un pequeño apartamento en el corazón de Medellín, Colombia. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance, lo que le permitía tener flexibilidad para trabajar desde casa. La mayoría de sus días eran tranquilos y sin eventos importantes, y prefería que fuera así. Era tarde en la noche del 9 de marzo de 2018, alrededor de la 1:30 am, cuando la tranquila vida de Sarah se vio interrumpida. Estaba sentada en su escritorio, trabajando en un nuevo diseño, cuando notó algo extraño. De reojo, vio una figura de pie al otro lado de la calle, mirando hacia su apartamento. Al principio pensó que solo era un transeúnte, pero conforme pasaban los minutos, la figura no se movía. Sarah miró de nuevo hacia la ventana, tratando de distinguir algún detalle, pero estaba demasiado oscuro. Rápidamente volvió a su computadora, descartándolo como algo sin importancia. Pero la sensación no desapareció. Una extraña inquietud se apoderó de ella, como si alguien la estuviera observando. Intentó deshacerse de la idea y continuó trabajando, pero seguía mirando hacia la ventana. La figura seguía allí, inmóvil. Después de unos minutos, Sarah decidió levantarse y cerrar las cortinas. Al hacerlo, sintió una ola de incomodidad. No le había dado mucha importancia en ese momento, pero ahora, después de cerrar las cortinas, regresó a su escritorio solo para ver algo aún más perturbador.
Revisó las grabaciones de seguridad de las cámaras que tenía instaladas afuera de su apartamento, algo que hacía regularmente como precaución. Las grabaciones de esa noche mostraban a la misma figura, de pie, inmóvil al otro lado de la calle. Lo que sorprendió a Sara fue cómo la figura se había ido acercando lentamente a su edificio a medida que avanzaba la noche. Al principio estaba en el extremo de la calle, luego se había acercado, hasta quedar justo debajo de la farola frente a su edificio. Su corazón comenzó a latir más rápido. La figura se había acercado más, y Sara sintió que su estómago se apretaba por la ansiedad. Revisó su teléfono, pero no había mensajes ni llamadas perdidas. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Debería llamar a la policía? ¿Y si estaba exagerando? Pero cuanto más observaba la figura, más crecía su ansiedad. La figura ahora estaba tan cerca que resultaba imposible ignorarla. Fue entonces cuando Sara notó algo aún más perturbador. La figura no estaba sola. Al mirar entre las cortinas, vio que una segunda persona había aparecido junto a la primera, ambas de pie, inmóviles, con los ojos fijos en la ventana de su apartamento. El pánico se apoderó de ella. Agarró su teléfono y rápidamente llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, realizaron una búsqueda exhaustiva por la zona, pero no encontraron nada inusual. No había señales de nadie en los alrededores. Tranquilizaron a Sara, diciéndole que probablemente solo había sido una coincidencia, y tal vez una pareja dando un paseo nocturno. Pero Sara no podía deshacerse de la sensación de miedo que persistía. Quedó inquieta, y la sensación extraña de ser observada la acompañó durante el resto de la noche. En los días siguientes, los extraños sucesos solo aumentaron. Sara comenzó a notar las mismas figuras fuera de su apartamento, siempre en el mismo lugar. Aparecían todas las noches a la misma hora, observando su ventana desde el otro lado de la calle. Cada noche, se acercaban un poco más, acercándose a su edificio. Intentó documentar la situación, tomando fotos de las figuras cuando podía, pero los momentos siempre parecían desaparecer tan rápido como aparecían. Una tarde, justo después del atardecer, Sara decidió tomar acción. Fue a la puerta principal de su edificio y miró hacia la calle. La figura estaba de pie al otro lado de la calle, como antes, pero esta vez Sara pudo ver claramente los detalles de su rostro. Estaba mirando directamente hacia ella, con los ojos muy abiertos y sin parpadear. Su expresión era desconcertante, vacía, como si supiera que ella lo estaba observando. Pero lo que realmente aterrorizó a Sara fue la revelación de que ese hombre no solo la miraba, estaba sonriendo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Rápidamente se alejó de la puerta y la cerró con llave. Sus manos temblaban mientras tomaba su teléfono y marcaba de nuevo a la policía, pero cuando llegaron, la calle estaba vacía. No había nadie allí. Los días siguientes estuvieron llenos de una creciente sensación de paranoia. Sara no podía salir de su apartamento sin sentir que la estaban siguiendo. Cada vez que iba a la tienda, sentía miradas sobre ella. Comenzó a notar las mismas dos figuras al fondo de las tiendas o paradas en callejones, siempre observando cada uno de sus movimientos. Incluso vio a uno de ellos al otro lado de la calle cuando fue a tomar un café. Estaba claro que la seguían, la observaban, aprendían su rutina. El terror había escalado de un miedo distante a una aterradora realidad. Desesperada por ayuda, Sara contrató a un investigador privado para que siguiera la pista de estos acosadores. El investigador pronto descubrió algo horrible. Los dos hombres no eran extraños en absoluto. Habían estado viviendo en el mismo edificio de apartamentos durante meses, sin que la mayoría de los residentes, incluida Sara, lo notaran. Su acoso no era al azar. Habían estado siguiendo cada movimiento de Sara, aprendiendo todo sobre su vida, sus hábitos y su rutina. La investigación reveló que los dos hombres tenían un historial de comportamientos similares. Habían estado involucrados en varios incidentes perturbadores en la zona, siempre con mujeres, siempre con el mismo enfoque meticuloso.
Su obsesión con Sara había pasado desapercibida para las autoridades hasta ese momento. Con esta nueva información, la policía pudo arrestar a los dos hombres, quienes luego fueron acusados de acoso y acecho. Aunque Sara se sintió aliviada de que los acosadores finalmente fueran atrapados, el terror de esos meses permaneció con ella. Tuvo que mudarse a un nuevo apartamento y cambiar por completo su rutina, siempre sintiendo paranoia, siempre mirando por encima de su hombro, sin saber si realmente estaba libre del peligro. Su vida tranquila en Medellín fue alterada para siempre, y el trauma de haber sido acosada por extraños quedó en su mente, un oscuro recordatorio de lo rápido que los extraños pueden convertirse en acosadores. El Parque Nacional Yosemite, ubicado en la Sierra Nevada de California, es conocido por sus vistas impresionantes, cascadas imponentes y senderos pintorescos. Muchos visitantes vienen a experimentar su belleza, pero no todos regresan. De hecho, a lo largo de los años ha habido numerosos reportes de excursionistas que desaparecen sin dejar rastro, y uno de esos incidentes ocurrió el 18 de julio de 2016. Involucrando a un joven llamado Alex Gómez. Alex era un ávido excursionista, un aventurero que había pasado años explorando parques nacionales en todo el país. Ese verano, decidió enfrentar el infame sendero Al Tome en Yosemite, uno de los más desafiantes y populares del parque. Con su mochila llena de suministros, su teléfono completamente cargado y su ruta planificada, salió a conquistar el sendero solo, tal como lo había hecho en sus excursiones anteriores. Llegó a Yosemite por la mañana y, para la tarde, ya estaba adentrándose en su caminata. El clima estaba perfecto, con cielos despejados y temperaturas en los 70 grados Fahrenheit, unos 21 grados centígrados. Tomó algunas fotos, admiró las vistas impresionantes y siguió su camino por el sendero, confiado en que llegaría a la cima antes del anochecer. Sin embargo, cuando el sol comenzó a ponerse, algo inusual ocurrió. Alrededor de las 5 de la tarde, Alex llegó a una parada para descansar justo debajo de la última parte del sendero, cerca de la cima de Al Tome. Le envió un mensaje a su amigo para avisar que todo iba bien y que planeaba terminar la caminata antes de que oscureciera. Después de enviar el mensaje, guardó su teléfono, tomó un breve descanso y reanudó su camino. Esa fue la última vez que alguien tuvo noticias de Alex. Cuando cayó la noche y Alex no había regresado al punto de inicio como estaba previsto, su amigo comenzó a preocuparse. Intentó llamarlo varias veces, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. A medida que pasaban las horas, la preocupación crecía. A la medianoche, su amigo contactó a los guardabosques del Parque Nacional Yosemite, quienes comenzaron una búsqueda oficial de Alex. A la mañana siguiente, un equipo de guardabosques salió a pie, acompañado de perros entrenados. Registraron el sendero, revisaron los campamentos cercanos y hablaron con los excursionistas que se encontraban en la zona. La búsqueda duró varios días, con voluntarios de todo el país uniéndose, pero no se encontró rastro de Alex. Sus pertenencias fueron halladas a lo largo del sendero, pero lo más desconcertante fue el hecho de que no había evidencia de que se hubiera desviado del camino. Su mochila, botella de agua y chaqueta fueron encontrados en un pequeño claro cerca de la cima, como si simplemente hubiera desaparecido en el aire. Lo que hizo el caso aún más escalofriante fue el hecho de que Alex era un excursionista experimentado, alguien que conocía bien el terreno y que nunca se habría desviado del sendero sin una razón justificada. El parque había sido testigo de numerosas desapariciones a lo largo de los años, pero ninguna como esta. Después de semanas de búsqueda, los guardabosques declararon el caso como un misterio. No había señales de juego sucio, ni evidencia de lesiones, ni pistas de hacia donde podría haberse dirigido Alex. La vasta naturaleza del parque, con sus acantilados escarpados y bosques densos, lo había tragado por completo. Comenzaron a circular rumores entre los lugareños y otros excursionistas. Algunos creían que Alex había quedado atrapado en un fenómeno natural conocido como el Triángulo de Yosemite, un área del parque donde varios excursionistas habían desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. Otros especulaban que Alex podría haber sido víctima de un depredador desconocido o quizás incluso algo más siniestro.
Algunos excursionistas que se encontraban en el parque en ese momento reportaron haber visto luces extrañas en el cielo justo después de la desaparición de Alex, lo que alimentó los rumores de ovnis o la posible participación extraterrestre. Otros hablaron de haber escuchado sonidos extraños por la noche, como susurros llevados por el viento, que parecían provenir del bosque. Algunos dijeron que sentían como si los estuvieran observando, pero ninguna de estas historias fue confirmada. Con el paso del tiempo, la desaparición de Alex se convirtió en solo una entrada más en la larga lista de desapariciones inexplicables en Yosemite. El parque siguió atrayendo visitantes y la vida continuó, pero el misterio del excursionista desaparecido permaneció sin resolverse. Algunos creían que la belleza del parque ocultaba oscuros secretos y que había algo en la naturaleza que hacía que algunos desaparecieran sin dejar rastro. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué le ocurrió a Alex Gómez. ¿Fue un trágico accidente? ¿Un ataque de un animal salvaje? ¿O hubo algo mucho más siniestro en las profundidades del Parque Nacional Yosemite? María y su esposo, Tomás, se habían mudado recientemente a un barrio tranquilo en las afueras de Buenos Aires. Buscaban paz después de años de vida caótica en la ciudad. La casa que eligieron era grande, con un pequeño jardín y un porche que daba a una calle tranquila con casi ningún tráfico. Estaban emocionados de comenzar un nuevo capítulo, lejos del bullicio de la capital. Pero pronto empezaron a notar que algo no estaba bien. Aunque el barrio parecía perfecto sobre el papel, había algo extraño en la casa de al lado, la que estaba justo junto a la suya. Era una casa antigua, de una sola planta, con un jardín descuidado y las ventanas siempre cerradas. Nadie parecía entrar ni salir. Al principio, María pensó que los dueños podrían estar de viaje o quizás la casa ni siquiera estaba habitada. Pero a medida que pasaban los días, empezó a preguntarse si algo más estaba sucediendo. Todo se volvió aún más extraño una noche, alrededor de las 11:30 p.m., María estaba sentada en la sala, leyendo un libro, cuando escuchó pasos provenientes de la casa de al lado. No eran ruidosos, pero sí constantes. Al principio pensó que podría ser el viento moviendo algo, o quizás un animal en el jardín. Sin embargo, los pasos no cesaban, y pronto se dio cuenta de que no se trataba de un sonido común. Parecía como si alguien estuviera caminando de un lado a otro dentro de la casa. Tomás estaba en la cocina preparando la cena y no prestó mucha atención. Pero María, sintiéndose inquieta, se levantó del sofá y se acercó a la ventana para ver si podía ver algo. Miró hacia la casa vecina, pero las cortinas estaban cerradas, como siempre. Sin embargo, los pasos continuaban, implacables, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro dentro de la casa sin un propósito claro. El sonido continuó durante toda la noche, hasta bien entrada la madrugada. Tomás intentó tranquilizar a María, diciéndole que probablemente se trataba de algún vecino o incluso de un animal dentro de la casa. Pero algo en el fondo de su ser le decía que esto no estaba bien. Decidió llamar al administrador del barrio para preguntar sobre la casa. La respuesta fue inquietante: esa casa está vacía. Nadie ha vivido allí en meses. A la mañana siguiente, María decidió acercarse a la casa vecina para ver si podía encontrar alguna señal de vida. Al principio, no parecía haber nada fuera de lo común, pero al caminar por el jardín, notó una ventana ligeramente abierta en la parte trasera de la casa. Decidió acercarse para ver mejor, pero algo la hizo detenerse. Desde la ventana, pudo ver una sombra, como si alguien estuviera allí, observando. Pero lo más extraño fue la quietud que llenaba el aire. No había sonidos, ningún movimiento en absoluto. La calle, que normalmente era tranquila, se sentía extrañamente silenciosa. Le contó a Tomás lo que había visto, pero él estaba cada vez más confundido. Tal vez haya algo raro en esa casa, pero no tenemos razón para preocuparnos, dijo. Pero María no podía sacarse de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien. Las semanas siguientes se volvieron aún más extrañas. Los pasos continuaron en la casa vecina, pero nadie entraba ni salía.
María y Tomás empezaron a notar cosas extrañas en su propia casa. Puertas que se cerraban solas, susurros por la noche y el sonido de pasos en los pasillos cuando estaban seguros de que estaban solos. A veces, los sonidos venían de la dirección de la casa vecina. Una tarde, después de la cena, Tomás decidió investigar la casa. Ya no podía soportar más la incertidumbre. Se acercó a la puerta trasera de la casa vecina y cuidadosamente se acercó a la ventana por donde María había visto la sombra. Cuando echó un vistazo adentro, algo lo hizo quedarse paralizado. A través de la ventana, pudo ver una figura dentro de la casa. No pudo distinguir detalles, pero era la misma sombra que María había visto semanas antes. De repente, la figura se movió, y Tomás sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La figura se acercó rápidamente a la ventana, como si se hubiera dado cuenta de que alguien estaba observando. Tomás retrocedió apresuradamente, pero no antes de escuchar una risa suave, casi inaudible, proveniente de la casa vecina. Estaba completamente conmocionado. Sabía que algo debía hacerse, pero ¿qué? ¿Quién lo iba a creer? La paranoia de María y Tomás creció día a día. En cada rincón, en cada momento tranquilo, sentían que algo los observaba. Los pasos seguían resonando en la casa vecina, y la figura seguía apareciendo en la ventana. Finalmente, decidieron llamar a las autoridades, pero cuando llegaron a la casa vecina con la policía, lo que encontraron fue aún más perturbador. La policía llegó a la casa unas horas después, pero María y Tomás ya estaban al borde de la angustia. La inquietud que había ido creciendo durante las semanas anteriores había alcanzado su punto de ebullición. Su miedo se había vuelto palpable. Cuando les contaron a los oficiales sobre los extraños sonidos y la figura que habían visto en la ventana, fueron recibidos con escepticismo. Los oficiales llamaron a la puerta principal de la casa vecina, pero no hubo respuesta. Intentaron también la puerta trasera, pero estaba cerrada con llave. Después de unos minutos de indecisión, uno de los oficiales decidió comprobar si la puerta estaba entreabierta. Para su sorpresa, se abrió con facilidad. Dentro de la casa, la atmósfera era inquietantemente tranquila. El silencio era espeso y opresivo, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Los oficiales, seguidos por María y Tomás, entraron cautelosamente. Los muebles estaban viejos, cubiertos de polvo, y todo parecía abandonado. No había señales de vida, ni comida ni pertenencias, solo restos de lo que parecía haber sido una casa habitada, ahora descuidada y olvidada. «¿Ves? No hay nada aquí», dijo uno de los oficiales, tratando de tranquilizar a la pareja. Pero María no estaba convencida. Notó algo extraño. En el suelo cerca de la puerta trasera, había huellas frescas que llevaban hacia el pasillo, como si alguien hubiera caminado recientemente por la casa. El grupo avanzó cautelosamente por el pasillo estrecho. La atmósfera se volvía más pesada con cada paso, y María pudo sentir cómo se erizaban los vellos de su cuello. El oficial que iba al frente se detuvo en la primera habitación a la derecha. Lentamente, abrió la puerta. Lo que encontraron dentro no era lo que esperaban. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, escritos con lo que parecía ser sangre. El suelo estaba lleno de pedazos de papel rasgado, y en el centro de la habitación había una vieja mecedora, moviéndose levemente, como si alguien acabara de levantarse de ella. El corazón de María latía acelerado. Sentía como si algo los estuviera observando, esperando en las sombras. El oficial se acercó a inspeccionar las marcas en las paredes, pero María podía ver que no eran aleatorias. Había un orden perturbador en ellas, como si formaran parte de algún tipo de ritual. En el centro de la habitación había una caja de madera vieja, con la tapa entreabierta. Tomás dio un paso hacia adelante para abrirla, pero María le agarró el brazo, su voz temblando. «No», susurró, con su instinto gritándole que se alejara de ahí. Pero Tomás, decidido a descubrir lo que se ocultaba, levantó la tapa. Dentro de la caja había una colección de artefactos extraños, fotografías antiguas, joyas y lo que parecían ser piezas de ropa.
pero lo que hizo que el estómago de María se revolviera fue la fotografía que estaba en la parte superior. Era una foto de una joven, con los ojos muy abiertos, como si la hubieran atrapado en medio de un evento horrible. María se quedó sin aliento. La mujer en la foto llevaba un collar que María reconoció. Era el suyo. No lo había visto en semanas. Era un regalo de su difunta abuela, una herencia familiar que siempre llevaba puesta y que nunca se quitaba. Pero ahora, ahí estaba, en una foto de una casa que se suponía que estaba vacía. Tomás vio el pánico en sus ojos y de inmediato se giró hacia los oficiales. «Tenemos que salir de aquí, ya», dijo, con voz urgente. Los oficiales asintieron y los guiaron de vuelta hacia la puerta, pero justo cuando llegaron a la salida, la puerta principal se cerró de golpe, atrapándolos dentro. Las luces comenzaron a parpadear y la temperatura de la casa parecía bajar varios grados. El aire se volvía frío y pesado, y un sonido bajo y profundo resonaba desde algún lugar en lo profundo de la casa. Los oficiales empezaron a entrar en pánico, sin saber qué estaba pasando, pero María y Tomás ya estaban más allá del miedo, estaban aterrados. «Mantengan la calma», dijo uno de los oficiales, intentando tranquilizarse, pero su voz temblaba. «Saldremos de aquí. Solo manténganse cerca». Pero María lo sentía. Algo estaba mal. Los pasos habían vuelto. Podía oírlos, resonando por el pasillo, lentos y deliberados. Era el mismo sonido que había escuchado en las noches anteriores, en su propia casa. «¿Hay alguien más aquí?», preguntó uno de los oficiales, su voz temblando. Pero no hubo respuesta, solo el eco inquietante de los pasos. Mientras el grupo se dirigía hacia la puerta principal, notaron una puerta al final del pasillo, ligeramente entreabierta. El sonido de los pasos parecía venir de allí. En contra de su mejor juicio, uno de los oficiales se acercó a la puerta. Con un chirrido, la empujó y la abrió. Lo que encontraron dentro fue suficiente para helar la sangre de cualquiera. Era una habitación diferente a todas las demás de la casa. Estaba cubierta de espejos, cientos de ellos, todos mirando unos a otros, creando un efecto mareante y desconcertante. En el centro de la habitación había una figura alta, envuelta en oscuridad. Al principio no pudieron distinguir detalles, pero luego, la figura comenzó a moverse hacia ellos. «Salgan, ahora», gritó uno de los oficiales, arrastrando a los demás hacia la puerta. La figura permaneció inmóvil por un momento, pero luego comenzó a acercarse con una velocidad inquietante. El aire en la habitación parecía volverse más espeso y las luces empezaron a parpadear de forma salvaje. Mientras el grupo corría hacia la salida, escucharon la puerta cerrarse de golpe detrás de ellos. María y Tomás respiraban con dificultad, con el corazón acelerado, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Los oficiales llamaron de inmediato a refuerzos y el barrio pronto se llenó de policía. Pero cuando regresaron para registrar la casa nuevamente, fue como si todo hubiera vuelto a la normalidad. La casa estaba vacía. No había símbolos extraños, ni cajas misteriosas, ni sombras acechando en los rincones. Era como si nada hubiera pasado. Pero María sabía la verdad. Alguien, estaba en esa casa. Y lo que fuera, los estaba observando, esperando el momento adecuado para atacar. Después del aterrador encuentro en la casa vecina, María y Tomás no durmieron ni un solo minuto. Se quedaron despiertos, sus ojos saltando nerviosos hacia cada sombra, cada crujido de la casa, convencidos de que algo acechaba en la oscuridad, esperando. La policía se había ido, desconcertada por los extraños sucesos y sin poder explicar lo que había ocurrido. Para ellos, era como si la casa tuviera vida propia, viva, cambiando y ocultando sus secretos. Los días que siguieron estuvieron llenos de miedo. Cada vez que María miraba por la ventana, medio esperaba ver la figura de pie en el jardín, mirándola fijamente. Cada vez que el viento soplaba, pensaba que podía oír pasos. El sonido de alguien caminando, como si estuviera atrapado dentro de las paredes de la casa abandonada de al lado. La casa que,
por razones que nadie podía explicar, estaba vacía, pero nunca del todo silenciosa. Tomás se había vuelto más retraído, su mente obsesionada con la casa vecina. A menudo salía de la casa para recorrer el vecindario, buscando respuestas, pero no encontraba nada. Nadie en la zona parecía saber algo sobre la casa. Nadie podía explicar las extrañas marcas o la atmósfera escalofriante que se aferraba a la propiedad como un mal presagio. Una noche, incapaz de sacudirse la sensación de que algo estaba mal, María decidió que enfrentaría el misterio de una vez por todas. No podía seguir viviendo así, mirando constantemente por encima del hombro, temerosa de apagar las luces. Tenía que saber qué estaba pasando. Respirando hondo, María se paró frente a la puerta de la casa vecina una vez más. Esta vez, no esperaba a la policía. No iba a quedarse de brazos cruzados, esperando que alguien más encontrara las respuestas. Iba a entrar, con o sin su ayuda. Esta vez, no saldría hasta descubrir la verdad. Tomás trató de detenerla. Le agarró el brazo, su rostro pálido de miedo. María, no, suplicó. No sabemos qué hay ahí dentro. No podemos seguir haciendo esto. No es seguro. Pero la determinación de María era inquebrantable. Tengo que hacerlo, dijo, con la voz firme pero llena del peso de todo el miedo y la confusión que había estado cargando. Caminaban hacia la casa juntos. Al acercarse, María sintió como la temperatura descendía, el aire volviéndose denso con una energía opresiva. La casa parecía volverse más oscura, más amenazante, como si las mismas paredes estuvieran vivas con maldad. Cuando llegaron a la puerta trasera, María agarró la manija, y esta vez, se abrió sin resistencia. Dentro, la casa estaba igual que la habían dejado, extrañamente silenciosa, como congelada en el tiempo. Las bombillas parpadeantes proyectaban largas sombras sobre los muebles polvorientos, y el aire rancio olía a podredumbre y descomposición. Pero ahora, María podía sentir algo más, algo que no había sentido antes. Una presencia. Se movieron lentamente por la casa, con cuidado, como si caminaran a través de una pesadilla. Cada paso resonaba en el silencio, cada sonido amplificado en la quietud. El pasillo se extendía ante ellos, oscuro e interminable. El corazón de María latía con fuerza en su pecho. Llegaron a la misma habitación con los espejos, la habitación que había atormentado sus pensamientos desde el día que la vieron por primera vez. Los espejos seguían allí, cubriendo cada centímetro de las paredes, enfrentándose entre sí en un patrón desconcertante. Pero esta vez, algo era diferente. El aire estaba cargado de energía. Los espejos brillaban, como si estuvieran vivos. Al acercarse, María notó algo en el suelo. Era una fotografía. Su fotografía. Era la misma imagen que había visto semanas atrás, su propio rostro, mirándola fijamente con los ojos muy abiertos y aterrados. Pero ahora, estaba colocada en el centro de un extraño círculo, dibujado con tiza sobre el suelo. María se agachó para recogerla, pero en el momento en que sus dedos tocaron la foto, un fuerte crujido rompió el aire. Los espejos en las paredes comenzaron a vibrar, y la temperatura descendió tan bruscamente que María pudo ver su aliento. Se giró, buscando a Tomás, pero él ya no estaba. Llamó su nombre, su voz temblorosa, pero no hubo respuesta. La casa lo había tragado entero. El pánico la invadió. Tropezó hacia atrás, intentando correr, pero el pasillo se alargaba de manera imposible. Era como si la casa estuviera cambiando, doblando la realidad para atraparla dentro. Se giró hacia la salida, pero la puerta principal ya no estaba allí. Las paredes, antes familiares, se habían cerrado a su alrededor, atrapándola en un laberinto de espejos. Entonces, lo vio. Una sombra, alta y oscura, se movió en uno de los espejos. Era la misma figura que la había estado observando. Pero esta vez, no estaba en el reflejo. Era real.
Salió del espejo, su forma cambiando y retorciéndose, una versión grotesca de un hombre, con el rostro difuso de características contorsionadas. Sus ojos, negros y vacíos, se fijaron en María, y ella sintió como el aire dejaba sus pulmones. La figura habló, su voz un susurro rasposo que parecía provenir de todas partes a la vez. No debiste venir. La sangre de María se heló. Dio un paso atrás, pero la figura avanzó, sus extremidades alargadas, moviéndose con una velocidad antinatural. Ella tropezó, cayendo al suelo, pero cuando miró hacia arriba, la figura estaba justo sobre ella, su rostro a centímetros del suyo. Sal, siseó, su aliento caliente y fétido. María se levantó rápidamente, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Se giró y corrió hacia la última puerta del pasillo. Para su alivio, se abrió, y salió corriendo hacia la noche, el aire frío mordiendo su piel. No paró de correr hasta llegar a su casa, respirando entrecortadamente. Pero cuando entró en la casa, encontró a Tomás esperándola, sentado en la sala, como si nada hubiera pasado. La miró con ojos confundidos. ¿Dónde estabas?, preguntó. María se congeló. Era imposible. Acababa de verlo ser tragado por la casa, momentos antes. Pero allí estaba, sentado frente a ella, como si nada hubiera cambiado. El terror de la casa permaneció en el aire, sofocándola. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ambos estaban atrapados en una realidad retorcida, atados para siempre a la casa de al lado. El vecino, los espejos, las sombras, nunca los dejarían ir. Y en algún lugar, en la oscuridad, aún podían oír el sonido de los pasos.